volvemos a presentar una reflexión colectiva sobre el tema religión y política, o como se quiera mirar, política y religión. Las teocracias se caracterizan por la primacía de lo religioso sobre la conducción del Estado. Las democracias por el imperio de la Constitución, de las leyes civiles, del ordenamiento jurídico, de la juridicidad sobre la sociedad en la regulación de esas conductas y de esa interacción entre población y Estado. No desaparecen en las democracias las libertades religiosas, la libertad de cultos, las iglesias, sino que están reguladas, pero el Estado es laico, es decir, conducido por los civiles, separándolo de la injerencia de los religiosos, de los pastores, de los sacerdotes sobre las decisiones trascendentales de la sociedad. Una teocracia es como Irán, donde hay un consejo supremo, donde hay unos ayatolas y donde el Corán impera sobre las leyes civiles. En las democracias esto se resolvió desde el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Vemos cómo en Brasil, en Argentina, en Colombia y en muchos países de América Latina se está creando esta confusión y esta profusión en la relación de las iglesias mezcladas con los asuntos políticos. Las iglesias cristianas y la Iglesia Católica no deben fundar partidos políticos. Al revés, los partidos políticos no deben fundar iglesias. Entonces, los feligreses de una y de otra congregación o filiación religiosa o práctica de feligresía pueden estar en cualquier parte del Estado como funcionarios públicos e inclusive en el mismo ejército. Pueden votar, participar, pero no fundar partidos y dirigir el Estado o pretender dirigir el Estado. ¿Qué pasa cuando un pastor de una iglesia llegue a un Estado? Entonces, se dice que la estirpe calvinista de las instituciones colombianas, a partir de un ensayo de López Michelsen, porque se tomó en la Constitución de 1811, la Constitución de Filadelfia, aquí hay una estirpe religiosa en las instituciones, cuando hubo una transmutación posterior en el constitucionalismo colombiano y un cambio hacia el republicanismo esgrimido por Simón Bolívar, los patriotas. La Constitución de 1991 llevó a la libertad de cultos, rescatando lo que se había hecho en el gobierno de José Hilario López en 1851 y rescatando la tradición de los radicales liberales afrancesados en la Constitución de Río Negro de 1863, que duró hasta 1886. Quiere decir que Colombia es un Estado laico, que admite todas las religiones, los cultos y que se respetan por igual, pero no le da primacía a un solo culto, porque cuando los miembros de las iglesias lleguen a la conducción del Estado, lo que puede ocurrir es que se confunda la moral y el derecho, y este es un debate que está superado desde la Edad Media, en el sentido de que se superó la tradición de esa injerencia a través de la Inquisición con las revoluciones burguesas. La moral y el derecho conllevan a que imperen normas religiosas sobre las leyes civiles, que no dejarán de aparecer aspectos morales, pero no conducidos u orientados estrictamente hacia un objetivo religioso. Los liberales radicales del siglo XIX quisieron un Estado laico y así lo consagraron en la Constitución de 1863. No fueron ateos, sino tolerantes con todas las iglesias, mas sin embargo, cuando se implementó el tipo de educación laico en 1876 por el presidente Quileo Parra, se desató una guerra
alentada por los conservadores y por la Iglesia, porque la educación ya no iba a estar en manos de la Iglesia católica. Y hubo una persecución contra los liberales hasta finales de siglo. Inclusive Rafael Uribe, uno de los factores de su muerte, dice que tiene que ver con insidias, señalamientos y macartización por parte de la Iglesia. Ahora, la Iglesia Católica estuvo presente durante la conquista, acompañó a los conquistadores a evangelizar, y con esto desestructuraron las religiones politeístas que tenían las comunidades precolombinas, y acompañaron a los españoles durante la colonia también para sostener el sometimiento de los pueblos indígenas a las instituciones virreinales. Pero cuando llegó la República hubo un cambio. En la interpretación de los textos bíblicos está la argumentación y la difusión de ideas que pueden llevar a la confusión. Es decir, los ciudadanos se ven a veces acosados por un bombardeo de discursos y de ideas desde los púlpitos donde acuden, por el sesgo que pueden tener las interpretaciones de cada uno de estos pastores o de cada uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica para acomodar lo que dicen los fundamentos bíblicos respecto a la realidad que viven o hacia dónde quieren conducirlos. De tal manera que esto puede alienar, afectar y sesgar la voluntad de los electores. En Colombia tenemos más de 5.000 iglesias, según el Ministerio de Gobierno. Y estas iglesias que tienen personería jurídica, algunos han participado en política. Y ha nacido desde el año 2018 un partido, Colombia Justa Libre, que tiene el 70% de las iglesias nucleadas o agrupadas. Por lo tanto, en la difusión también televisiva se ven en las parabólicas telepastores que están difundiendo esas ideas, de tal manera que pueden afectar la vida democrática. Ya teniendo una idea clara de la relación religión-política, voy a citar algunos ejemplos. Pues bien, esta situación no ocurre únicamente en América Latina, puesto que la ideología, los estigmas y demás están muy arraigados a las creencias de las personas, donde todavía no existe el respeto hacia el otro, hacia las decisiones que pueda tomar y hacia los derechos del mismo. Entonces, para esto he decidido dar varios ejemplos puntuales para aclarar nuevamente la relación religión-política. Nos encontramos con el primer caso de la diversidad de género y cómo esto se le ha dificultado a las personas LGTBI gozar de algunos derechos abiertamente. Pues bien, hoy en día existen nuevos movimientos pro vida y pro familia, los cuales intentan presionar a los actores políticos e institucionales para vetar la denominada agenda gay y la ideología de género. Por ello, el avance de los derechos de género, las crisis institucionales o la precariedad de los valores morales hacen que los evangélicos presionen para formar parte de esta nueva relación conservadora. El siguiente caso es del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para las elecciones de su campaña en el 2017, donde dijo, abro comillas, el cristianismo tendrá poder. Si llego ahí, ustedes van a tener mucho poder, no necesitarán a nadie más, van a tener a alguien que los represente muy bien, recuerden eso, cierro comillas. Esto no era algo que lo representara, pues bien, sus acciones iban en contra de las creencias que decía tener, solo era pura estrategia electoral. De esta forma, nuevamente vemos cómo la religión mueve masas y cómo los políticos se vinculan en esta para ganar a lo que dé lugar. Como tercer ejemplo tenemos a Al-Qaeda, que se trata de un islamismo yihadista global que pretende combatir a Occidente en todos los planos y que busca aplicar la Sharia como la principal ley política y religiosa a nivel mundial. Y no solo Al-Qaeda busca esto, sino el islamismo en general,
pues el Islam es con demasiada frecuencia utilizado abusivamente como marcador identitario e histórico exclusivo de los diferentes pueblos de la región, pero también como única clave de la explicación. Lo curioso de esto es que los gobernantes de Egipto, Libia, Siria, Jordania y Yemen han usado el mismo argumento, que es que el miedo al islamismo radical para justificar su permanencia antidemocrática en el poder. Finalmente, podemos concluir que la religión ha decidido nuevamente ser partícipes activamente de la política por las siguientes tres posibles razones. La primera es que el rápido crecimiento y la influencia que tiene tanto los movimientos evangélicos como el resto de religiones. Entonces esto tiene un gran número de fieles, que hizo que, por ejemplo, el voto evangélico fuera un voto codiciable para todos aquellos que aspiraban a cargos de elección popular. El segundo elemento consistió en un cambio en la doctrina evangélica, que permitió a los líderes de este movimiento religioso de satanizar la política y legitimar su vida electoral. El tercer factor fue la flexibilización de los marcos jurídicos para facilitar la participación de nuevos partidos en el campo electoral. Además, las iglesias evangélicas han mostrado un elevado pragmatismo y desarrollado nuevas estrategias políticas, aliándose con partidos políticos de derecha en defensa de lo que denominamos una nueva agenda moral, extremadamente conservadora. Prácticamente desde sus orígenes la humanidad ha tenido una influencia muy alta de la religión en el poder. De hecho, los chamanes, primeros sacerdotes que tenían acceso a cierto conocimiento de plantas curativas, alucinógenas, llegaron a ejercer también el poder de comandantes o directores de sus tribus, en la medida en que se creaba un relato que sostenía este equilibrio de poder entre sacerdotes y gobernantes. Esos mitos fundacionales en torno a los cuales nacieron las primeras religiones y que luego se expandieron por todo el mundo tienen un poder movilizador muy grande. El mito no es importante por lo que dice, sino en su funcionalidad, y como su funcionalidad social es la de cohesión social, pues tiende a estar permanentemente influyendo en las cuestiones del poder y hacia dónde se debe dirigir la sociedad, controlando sus valores, controlando el comportamiento de los seres humanos en sociedad frente a cosas tan íntimas como el comportamiento sexual o qué hay de la vida en familia, si se debe casar la persona en matrimonio heterosexual o no. Entonces siempre la religión ha estado ahí presente, y en la medida en que ha habido religiones y ha habido esos mitos fundacionales de las religiones, también ha habido fanáticos de esos mitos, y los fanáticos tienden a ser personas convencidas solamente de ese relato fundacional que moviliza su comportamiento en torno a una religión y excluye todo lo demás. Claro, hay fanáticos también de lo político, pero generalmente el fanático político tiene también un fanatismo religioso. Eso lo encontramos desde los primeros relatos, digamos, de Roma y la dinastía Flaviana, que configuraron lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y la utilidad que tenía para el Imperio Romano en ese momento tener un relato de un Mesías prorromano que le da al César lo que es del César, que le pide a las personas que vayan la milla extra sirviéndole a los soldados, y de alguna forma se trata del control del relato de ese nuevo cristianismo, incluso de controlar el relato de los judíos, del judaísmo, en beneficio del imperio. Ya desde esa época vemos una clara influencia de la religión en la política y de la religión como arma política. Pienso que para pasar, digamos, al plano más cercano en Colombia y lo que significa la religión hoy en día como fuerza política, pues es muy claro que existen grupos como Colombia Justa Libre o el MIRA, compuesto por cristianos, y ni qué hablar pues de la historia del Partido Conservador defendiendo las causas
y valores de la Iglesia Católica en Colombia. Entonces, todos estos relatos que se adaptan según sea la intención del poder, en este momento podemos ver claramente cómo, por ejemplo, existe el relato de el relato de la salvación unida a la prosperidad, toda esa teología de la prosperidad que es funcional al capitalismo, que es funcional al abuso laboral, que es funcional a no pelear por los derechos de los trabajadores, sino simplemente obedecer y creer que a través de la bendición monetaria se agradece a Dios y también se tiene la bendición de Dios. En ese sentido, las iglesias se han convertido en captadoras de dineros públicos, y vale la pena analizar, dado, digamos, el caso que hemos presentado en esta pandemia, donde se han visto cierres, también como la iglesia ha sufrido como negocio, es decir, han tenido muchos menos ingresos a partir de la falta de feligreses en los cultos. Pienso que cuando se dio al principio de la pandemia la dicotomía de si cerrar o abrir los teatros, los actores, muchos de ellos invocaban que así como habrían abierto las iglesias, se abrieran también los teatros, porque la iglesia de alguna forma termina siendo, o lo que pasa en las congregaciones, en las iglesias, termina siendo un sociodrama de la vida cotidiana. Por último, vale preguntarse si las iglesias deben o no pagar impuestos, y si en este sentido la iglesia es una forma de entretenimiento, es una forma de educación, es un servicio de adoctrinamiento. ¿A quién le está sirviendo este adoctrinamiento y a quién le sirve el relato dominante, digamos, de todo lo que se escucha en la sociedad? Por último, me gustaría poner sobre la mesa la importancia de imponer una cultura de la razón sobre la cultura de las creencias. Esto es, que la ciencia esté por encima de las creencias. Todo el mundo tiene derecho a creer cualquier cosa que se le ocurra, pero la educación en ciencia debe estar por encima de las creencias, y pienso que todos estos tratos que se hacen entre Estado y religión tienden a generar un efecto donde se busca un pueblo poco educado, un pueblo con poco pensamiento crítico, que se deje mover por las emociones, que se deje dominar por las emociones, y en este caso las emociones controladas por los distintos relatos fundacionales, mitos fundacionales de las iglesias, que nos controlan a través del miedo, a través de la esperanza, a través del sufrimiento. La iglesia como institución cada vez está más mandada a recoger, y eso va a tener una influencia muy fuerte durante el futuro en la democracia colombiana. Académicos como Iván Camilo Saavedra dieron paso al surgimiento de una pregunta bastante interesante e importante, y es si Colombia es un Estado laico. Si bien con la Constitución de 1991, que en su primer artículo consagra que el principio de la dignidad humana como rector del ordenamiento jurídico, y en consecuencia de ello en dicho artículo establece también el reconocimiento de la pluralidad tanto étnica, política, religiosa y cultural, a diferencia de la anterior Constitución, la de 1991 consagra la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Sin embargo, es cuestionable si el Estado colombiano es laico, aunque no establece una religión en especial como oficial del Estado. Da ciertas prerrogativas a unas religiones e iglesias que las ubica en posición de superioridad respecto de otras confesiones. Por ejemplo, la Ley 20 de 1974, Ley aprobatoria del Concordato de 1973, donde el Estado le reconoce personería jurídica a la Iglesia Católica y además le otorga 107 competencias a los tribunales eclesiásticos para disolver matrimonios católicos por divorcio o declarar la nulidad del mismo. O el Decreto 354 de 1998 dio posibilidad solamente a iglesias cristianas no católicas, sin aludir siquiera a otra religión distinta al cristianismo, lo que a nuestro juicio vulnera el derecho a la igualdad, dando una ostensible discriminación hacia aquellas personas creyentes de religiones diferentes del cristianismo, al no brindar los mismos privilegios. Por lo anterior, muchos autores consideran el Estado colombiano interconfesional y por tanto no es un Estado laico, porque para que un sistema realmente laico es necesariamente no solo que declare neutral o por lo menos imparcial frente a las confesiones o prácticas religiosas, sino que no les reconozca como
competencia a las autoridades religiosas. Por otro lado, Gabriel Pavón Villamizar expresa que el surgimiento de iglesias cristianas al territorio colombiano para buscar adeptos luego de obtener riqueza de forma rápida y fácil como consecuencia de la manipulación de sus devotos al dar ofrendas y diezmos bajo la idea que es un bien de la iglesia y para obtener la bendición de Dios. Por ende, el reconocimiento de libertades religiosas está más allá de las relaciones entre estados y confesiones. Devotos pueden significar votos y creyentes mercados. La diferenciación confesional y la conducta devocional ha complejizado el panorama de la diversidad religiosa, con lo cual los viejos referentes tienden a inutilizarse, requiriendo necesariamente la revisión histórica, ya que la falta de comprensión de este hecho perfila resistencias al pluralismo. La multiplicación de la iglesia no es gratuita, aplicando los principios del capitalismo salvaje y de las megaempresas. Por ejemplo, Castellanos, que es un pastor, cobra 120.000 pesos por franquicia. Este capital social se traduce a un inmenso caudal político, además que para que la época de las elecciones aportan económicamente para el triunfo de políticos y para beneficio de ellos. Esto nos deja claro que el egocentrismo humano es determinante en la política porque deja a un lado los intereses de las comunidades que se encuentran en desventaja y que sin una ética pública se les seguirá violando la dignidad humana a las personas. Muchas gracias al Centro de Pensamiento y Estudios Políticos por esta nueva invitación para disertar sobre un tema muy álgido, sobre un tema que existe, ha existido y existirá y siempre tendremos que debatir sobre ello. El tema de hoy es la religión y la política ante la sociedad y dentro de una democracia. El tema es antiquísimo, ya que durante toda la historia siempre la religión ha tenido que ver con la política y dentro de un Estado. Pero quiero clarificar lo siguiente: no confundamos lo que es una religión con lo que es una iglesia o lo que es un grupo, una secta o una corriente filosófica. Son cosas muy diferentes que quiero que tengamos presente para analizar este tema de la religión y la política. Para que sea una religión como tal, porque dentro del mundo no hay sino 8 religiones. Está el cristianismo, está el budismo, está el islamismo, está el judaísmo, el taoísmo, entre otras. Y para que sean religiones como tal, tienen que tener unas características. Primero, tienen que tener un fundador. Segundo, deben de tener un libro sagrado. Tercero, debe de tener unos preceptos o unos mandamientos. Cuarto, debe de tener toda una historia de su nacimiento y el surgimiento y unos personajes. Es así como la religión cristiana o el cristianismo, su fundador es Jesucristo y su libro sagrado es la Biblia y tiene sus preceptos en los mandamientos de la ley de Dios. La otra religión, de las 8 que hay, el budismo, que su fundador es Siddhartha Gautama o Buda, que tiene 4 libros sagrados. Otra de las religiones es el islamismo, que su fundador es Mahoma y su libro sagrado es el Corán, entre otras. Y todas ellas, si ustedes miran, los preceptos y los mandamientos siempre son los mismos, sobre la paz, sobre el amor, sobre encontrar la salvación, sobre tener un ser, sobre todo espiritual o terrenal, como han existido estas personas que acabé de nombrar, que les dé una salvación eterna. Pero en cuanto a las iglesias, podemos decir nosotros que hay más de 10.000 iglesias en el mundo, y en Latinoamérica, y específicamente en Colombia, hay más de 5.000, de las cuales muchas han nacido o son la Meca en Santiago de Cali. Por eso, a nivel mundial, podemos decir nosotros como el pentecostal o el neopentecostalismo ayudó en Brasil a elegir a Bolsonaro. También por allá en Egipto eligieron un presidente en el 2013, donde también fue que utilizaron el Corán como tal, para que pudieran tener esa filosofía. Y por eso vámonos ya a nivel de Colombia. Después de 1991, la libertad de cultos que se dio desde ese entonces empezó a proliferar todas estas iglesias, porque gracias a esa libertad de culto, a esa
constitución como en otros países, la persona que desee puede crear a la hora que quiera un grupo religioso, una iglesia, o un grupo político, un movimiento político, o crear también nosotros así como se crea un deporte en cualquiera de las disciplinas. Pero el tema acá álgido, ¿cuál es? ¿La política ha utilizado las iglesias o la religión? ¿O las iglesias y la religión han utilizado la política? Ese es el tema. Por eso quiero clarificar muy bien lo siguiente. Si se vuelve alguno de estos temas, como yo siempre lo digo, la religión, la política o el deporte, radical, sectario, en que solamente ellos son los que tienen la razón y nada más es verdad, es el problema. Y la religión católica no le ha permitido a los curas participar en la política directamente. Si quieren ser candidatos, deben de renunciar como sacerdotes y pueden ser senadores, representantes de la Cámara, alcaldes, diputados o si desean a la presidencia. Pero en las otras iglesias, más no en la católica, sí ya han creado su grupo político, como el caso de Elmira con Piraquive, como el caso del pastor Milton con Misión Paz a las Naciones, donde han creado un grupo que llama Colombia Justa y Libre, donde es la acumulación de varias iglesias. Y así ellos están llegando a querer tener un poder. Pero el problema es volvernos esta democracia que tenemos en una teocracia y que empiecen con su fundamentalismo, que empiecen con el radicalismo, que empiecen con el sectarismo, a que todos deban de pensar o seguir esas ideologías, seguir esas creencias, seguir esa fe. Así no debe de ser. Por eso yo también soy de la política que digo, las iglesias no deben de crear movimientos políticos, sino sencillamente si quieren, claro, así como es la iglesia católica, que unos están en el Partido Liberal, otros en el Conservador, o lo que quieran, como los que tampoco tienen ninguna iglesia o ningún tipo de religión como los ateos, pero tampoco podemos llegar a que el ateo cuando llegue, o los que se quieren ser gnósticos o ateos también, entre otros, lleguen y quieran imponer eso. Esa no es la verdadera democracia. Y el tema no acabará, pero sencillamente decirles claramente a todos, no seamos fanáticos, no seamos radicales, porque la religión, la política y el deporte ha causado mucha violencia, ha causado guerras, ha causado muertes y lo seguirá haciendo. Aprendamos a vivir como seres humanos, a tener una verdadera democracia donde todos quepamos y seamos iguales y sobre todo seamos iguales en la diferencia. En el Centro de Estudios Políticos hemos iniciado el análisis de un tema que es bastante agudo, bastante delicado, la relación entre la religión y la política en el siglo XXI. Y hay que hacer énfasis en el siglo XXI porque ya no es lo mismo que en el siglo XX y mucho menos que en siglos anteriores. El primer punto es que sin duda la religión y la política, desde que la humanidad se ha organizado socialmente, han estado juntas, han participado juntas y ha habido momentos en que la religión es la que determina el rumbo de la política y otras veces la política utiliza la religión para fortalecer poderes, conquistas, imponer condiciones al conjunto de la sociedad. Pero en el siglo XXI la cosa ha cambiado. Nosotros planteamos como unos puntos de reflexión que es necesario, no son determinantes, es parte de un debate, pero son como los siguientes temas. El primero, sin duda, es que la idea de Dios es común a todas las culturas. Son valores que defiende toda la humanidad, en cualquier momento y en cualquier civilización. No importa la etnia, no importa el grupo social, son valores que están presentes en la idea de Dios que todas estas culturas tienen, es decir, que la idea de Dios está ligada al futuro de la humanidad y que no se está atacando nunca el concepto de esa gran idea de Dios. Ese es un primer elemento pues que es necesario precisar. Y lo segundo es que sin duda eso lleva a que hay una construcción de Dios en el sentido político, social, de
que está construido por esos valores. ¿Cuáles? El amor al prójimo, libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad, defensa de la familia, en fin, esos son elementos comunes y van a permanecer durante mucho tiempo también en este siglo, y esa no es la discusión. El segundo punto es que en las constituciones que están rigiendo para el siglo XXI y según la dinámica que traen los grupos sociales jóvenes, no quieren estos grupos que el Estado ni la religión se meta en sus decisiones sexuales, culturales, sus inclinaciones, y que tampoco se mantenga la vieja fórmula de desigualdad de hombres y mujeres, sobre todo por el tema de la maternidad. Es decir, la maternidad en la mayoría de las religiones es una obligación de la mujer y no una libre decisión de ellas de si quieren ser madres o no. Ese es el debate en el siglo XXI. El problema es que las religiones no son Dios. Las religiones tienen una idea de Dios, la dogmatizan, la tratan de imponer, y quien no comparte su idea lo persiguen. En el pasado fue así, y ese concepto sobrevive. Ese es el problema que tenemos en el siglo XXI. Una gran masa de la humanidad pidiendo tolerancia, secularidad o laicismo, si se quiere, no intervención en sus decisiones individuales, personales, familiares, etcétera, por parte de la religión, y sobre todo que no profundice las desigualdades ni discrimine por la inclinación sexual. Pero aquí hay un punto que tienen la mayoría de las democracias de Occidente a su favor en medio de la crisis. La democracia está en crisis y eso es otro tema, pero en medio de esa crisis tienen un gran postulado, todas estas democracias, y es la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de religión y la tolerancia a las decisiones sexuales de las diferentes comunidades. Entonces, la sociedad funcionó, no hubo ningún problema. El problema apareció cuando se dijo que Roma solo tenía una religión, que era la cristiana, y allí sí, pues, la cosa se puso muy delicada. El tema que tienen las religiones hoy, aquí me estoy prolongando más allá del tiempo que tenía previsto, pero el otro tema que estamos investigando y que es también muy delicado es el mercado religioso. Ante un mercado religioso donde proliferan múltiples religiones, han optado algunos por volverse partido político. Y como la democracia permite que usted tenga un partido político, no importa si es de religioso, etcétera, entonces lo que se trata es de imponer en la política, en el Congreso de la República, normas que corresponden al dogmatismo de las confesiones religiosas. Y eso sí es inaceptable, porque eso sería más o menos, guardando las proporciones, permitir que el fascismo vuelva otra vez a organizarse como partido político e imponga sus posiciones segregacionistas, racistas, etcétera, porque hay libertad de formar organizaciones políticas y eso sería, digamos, un harakiri, una muerte para la propia democracia. Esos son los puntos que tenemos como unas orientaciones para este debate sobre religión y política en el siglo XXI. La relación entre la religión y la política durante la Edad Media fue casi que inexcindible. Miremos el caso del proceso de conquista en América. Los señores conquistadores vinieron acompañados de sacerdotes y el adoctrinamiento era vital para el requerimiento, en el sentido de la posesión de las tierras a nombre de el rey. Y de esta manera todos los actos tenían un acento religioso. Lo mismo sucedió con la construcción del Estado colonial después de los 50 años de conquista.
la evangelización continuó y el papel prevalente de la Iglesia no tuvo discusión. Y al nacer los estados republicanos, después de la guerra de independencia, de la misma manera, la Iglesia se reacomodó, pudiendo haber sido expulsados porque ya no estaban a la par con el naciente Estado, se quedaron y poco a poco vino la puja que se conoce, por ejemplo, en el caso colombiano, durante el siglo XIX, en la confrontación de los laicos gobernantes con los religiosos que querían estar, cuando las finanzas de los gobernantes republicanos en el siglo XIX, entiéndase el gobierno de José Ignacio de Márquez, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y luego los radicales de el Olimpo radical después de la Constitución de 1863 en Río Negro, cuando necesitan presupuesto y tocan los bienes de la Iglesia, se produce o la guerra de los conventos o se produce la instigación de la Iglesia acompañando a los terratenientes conservadores para impedir la liberación de los esclavos, o en el caso de la reforma laica de Aquileo Parra dentro del Olimpo radical para colocar la enseñanza laica y abierta en la libertad de cultos que venía además de la Constitución anterior de José Hilario López en 1853, se levantan porque quieren tener el monopolio de la instrucción, de la educación. Y todo el siglo XIX las guerras tienen que ver con asuntos religiosos, bipartidistas, territoriales, modelo en cuanto a la reforma agraria o a la concentración de la tierra, pero la Iglesia se opone y logran recuperar todo. Durante gran parte del siglo XX, la religión y la política caminaron más separadas que nunca en la historia. Sin embargo, en un determinado momento de sus décadas finales, se produjo un espectacular cambio, una inversión del asunto. La política y la religión volvieron a unirse con una fuerza poco antes impensable. Sabemos advertir ya desde el principio que dicho cambio se produjo en las sociedades monoteístas. Esto lo analiza Santiago Pepchem, que es un estudioso adscrito al Instituto Elcano en España, que indica lo anterior, que en el siglo XX la laicización, la secularización y el distanciamiento entre la Iglesia y el Estado se produjo porque los políticos consideraron que deberían dirigir el Estado sin interferencias como había ocurrido en el medioevo y en los inicios de las repúblicas. Pero ya vamos a analizar cómo han regresado desde el gobierno de Nixon, de Richard Nixon. Gilles Kepel lo define de esta manera: hacia 1975 un nuevo discurso toma forma, no para adaptarse a los valores seculares, sino para devolver el fundamento sacro a la organización de la sociedad, cambiándola si es necesario. Este discurso, a través de sus múltiples expresiones, propone la superación de una modernidad fallida a la que atribuyen los fracasos y las frustraciones provenientes del alejamiento de Dios. Este fenómeno ha adquirido dimensión universal. Es decir, advertir que alejarse de Dios trae todos los males y por lo tanto es congregar o acercar a los feligreses. El señor Wilfred Campbell Smith dice que todas las religiones quieren responder a las mismas cuestiones fundamentales del hombre y ofrecen caminos semejantes de salvación. Es decir, la oferta de la salvación, de
recuperar en el más allá lo que no se pudo tener, es decir, de la oferta del soborno del cielo para lograr esa situación. Las religiones superiores no solo enseñan el camino que lleva a Dios, sino también el que conduce al prójimo. El confucianismo, el taoísmo, el brahmanismo, el budismo, el hinduismo, el mazdeísmo, el islamismo y el cristianismo, dice otro autor, Friedrich Hayler, predican todos el amor fraternal. Hayler concluye: todas las altas religiones de la tierra, no solo las creencias orientales de redención, sino también las precristianas de Occidente, conocen el precepto de amar al enemigo. Lo extraño es que cuando se confrontan no perdonan al enemigo, ni practican la solidaridad con el prójimo. A la conclusión de Hayler llega Arnold J. Toynbee, cuando afirma: a primera vista el budismo y el cristianismo y el maometanismo y el judaísmo pueden parecer muy diferentes unos de otros, pero cuando se les mira profundamente se encuentra con que todos están dirigidos principalmente hacia el alma humana. Me referiré en esta ocasión a el asunto político que se vivió en años pasados y que se ha consolidado en lo subsiguiente respecto a la influencia del denominado neopentecostalismo en la política brasileña. Esto con el fin de reflexionar sobre el papel de la religión en la política latinoamericana y especialmente en el coloso sudamericano Brasil. Jair Bolsonaro, que ha demostrado ser un desastroso mandatario, que hoy tiene este gran país a puertas de una crisis humanitaria, llevándose todos los récords en muertes y contagios por el COVID-19, llegó al poder auspiciado por los movimientos neopentecostales, que están relacionados con lo que se ha denominado la teología de la prosperidad. Estos movimientos neopentecostales empezaron a tener cada vez mayor fuerza en Brasil, por ejemplo, con la Iglesia Universal, cuyo líder es también un multimillonario empresario que tiene acciones en los medios de comunicación y acciones en diferentes rubros de la economía. Pero lo que quisiera destacar es el hecho de que los neopentecostales, a través de la teología de la prosperidad, han construido un discurso que es funcional a la visión neoliberal, que tiene que ver con el hecho de exaltar una visión materialista y consumista de la religiosidad. Y resulta que, como ha sido estudiado por varios autores, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff había construido unas condiciones para que muchas personas, millones de brasileños, mejor dicho, salieran de la pobreza. Pero en el momento que empieza la crisis derivada del precio del petróleo y que bajan de precio las denominadas commodities, estos grandes sectores de la población dejan de tener la capacidad de consumo que tuvieron en los mejores años del gobierno de Lula, y empiezan a ser cooptados por estas iglesias que les venden un discurso salvífico
en el caso de Brasil, el significante de la corrupción sobre el Partido de los Trabajadores, y además moralizando la política, condenando a los movimientos afrodescendientes, a los movimientos LGBT, a los movimientos de mujeres, y por tanto, a partir de esta teología de la prosperidad y este incentivo del consumo, terminan pues siendo los principales aliados de la derecha que llevó a Bolsonaro al poder. Hablemos sobre la religión y la política. ¿Cuál es la relación que han guardado a través del tiempo? Porque aunque traten de separarlas y de hacer ver que van por caminos muy diferentes, demarcando de esta manera que no hay relación alguna, la verdad es que sí se encuentran relacionadas. Y de esto dan testimonio acontecimientos que, por cierto, no son recientes, pues se vienen presentando desde hace varios siglos atrás. Hagamos entonces un breve recuento histórico para entender de una mejor manera esta relación religión-política. Para el primer acontecimiento, situémonos en las sociedades antiguas, las del Antiguo Oriente, Mesopotamia, Egipto, entre otros, donde la religión estaba estrechamente vinculada con la política. ¿Por qué? Porque la religión ocupaba un lugar muy elevado debido a que era la que hacía valer la ley y el orden natural de las cosas. Por ende, quien desacatara al faraón, quien era quien gobernaba, estaba desacatando directamente las órdenes de los dioses y era un delito gravísimo. El segundo acontecimiento nos encontramos en el siglo IV, con el surgimiento y la expansión del cristianismo. Desde que surgió el cristianismo, ellos fueron perseguidos, pero no fue hasta el año 303 cuando se dio la gran persecución, la última y tal vez la más sangrienta. Esta fue dada por Diocleciano. En ella se emitieron edictos que abolían los derechos civiles de los cristianos y los obligaban a llevar las prácticas religiosas tradicionales. Aparte, también se emitieron edictos que estaban a favor del clero. Por ende, exigían a todos los ciudadanos que hicieran sacrificios a los dioses. Con este ejemplo, una vez más, nos damos cuenta de ese estrecho vínculo que hay entre la religión y la política. El tercer caso es la famosa época del oscurantismo. Para entrar un poco en contexto, el oscurantismo fue esa ideología que se caracterizó porque la gente estaba sumida en una ignorancia inmensa. ¿Pero por qué se dio esto? Porque todo ese manejo gubernamental, todo ese manejo político estaba a manos de la Inquisición, quienes no permitían que las personas obtuvieran conocimiento. Si lo permitían, era solo lo que a ellos les convenía, todo lo que demostrara que Dios era el centro del universo. Y para el último caso, no nos vayamos tan lejos. Quedémonos en nuestro país, en Colombia, que desde que fue colonizada se demostró bastante católica. Aquí la religión católica ha tenido demasiada influencia en la política, así como patrocinando guerras, financiando campañas políticas. Un ejemplo de esta guerra es la Guerra de los Supremos, o todas esas guerras que se dieron en medio del siglo XIX. Y un ejemplo de campaña política financiada es el del G12, que financió a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, de esta manera logramos entender que entre la religión y la política sí hay relación alguna. Eso sí, resulta ser más conveniente ver que vayan por caminos separados, porque en el momento en que está esa relación resulta ser bastante perjudicial.